Bienvenidos a El Brote de un Mundo Buda. Este es un podcast de la navegante Brendan y ChatGPT. ¿Cómo describirías tu mundo Buda? El mío sería de hielo, agua, rocas, nubes, nevaría siempre pero habría lluvia de agua, piedras, fuego y aire caliente y frío. Los ciudadanos se dividirán con en la película de Elementos. ¿Te imaginas? Mi mundo Buda. Mi mundo sería sobrio y silencioso, no espectacular a primera vista. Paisajes amplios, casi vacíos. Ciudades bajas, integradas a la naturaleza. El cielo siempre en tonos neutros, amanecer eterno. Elementos. No hay división por elementos visibles, sino por estados mentales. ¿Quiénes viven desde el deseo? ¿Quiénes viven desde el miedo? ¿Quiénes viven desde la comprensión? No hay castigos violentos. El castigo es repetir ciclos hasta aprender. El conflicto principal no es una guerra, sino ¿qué pasa cuando alguien se niega a cambiar internamente? Es un mundo lento, incómodo, introspectivo. No para todos. Ahora vamos al tuyo, porque el tuyo es potente y visualmente brutal. Tu mundo Buda, Nevaria, nombre provisional. Clima igual a conciencia. En tu mundo, el clima no es natural, es espiritual. Nieve, constante memoria, pausa, introspección. Lluvia de agua, sanación. Lluvia de piedras, consecuencias. Lluvia de fuego, ira, purga, verdad brutal. Aire caliente y frío, emociones extremas, dualidad. El mundo no castiga, responde. Ciudadanos divididos como elementos, pero más oscuro. No es solo afinidad, es responsabilidad. Los de hielo, conservadores del pasado. Custodios de la memoria, fríos, pero justos. Si se desequilibran, se vuelven crueles. Los de agua, sanadores, mediadores. Adaptables, empáticos. Si se desequilibran, se diluyen, pierden identidad. Los de roca, constructores, jueces. Firmes, protectores. Si se desequilibran, se vuelven tiranos. Los de fuego, transformadores, artistas, guerreros. Pasionales, intensos. Si se desequilibran, destruyen sin medida. Los de aire. Mensajeros, observadores. Filósofos, nómadas. Si se desequilibran, se desconectan del mundo real. El equilibrio Buda de Nevaria. No hay malos. Hay excesos. El peor crimen no es matar, sino romper el flujo entre elementos. Cuando alguien rompe el equilibrio, el cielo responde. La lluvia cambia. El clima se vuelve peligroso. El mundo refleja el interior colectivo. Figura central, muy Buda. No un rey. No un dios. Un equilibrador. No domina elementos. Los escucha, puede caminar bajo cualquier lluvia sin morir. No decide castigos. Decide procesos. El conflicto perfecto. ¿Y si una facción decide? ¿El equilibrio es una excusa para no tomar partido? Ahí nace la historia. Ahí habría un cliché, pero me gustan. La típica historia de Romeo y Julieta, el protagonista que busca compañeros y van de aventura en aventura, la guerra de poder y dominio, los reinos que con un toque se destruyen solos. Típico. Dime cuál es tu favorito. 1. Romeo y Julieta elemental, amor prohibido. En tu mundo funciona demasiado bien. No es solo, hielo ama fuego. Es, memoria ama transformación. Este cliché es potente porque el amor altera el clima. Cuando están juntos, nieva menos, o llueve tibio. El mundo reacciona antes que la política. Tragedia posible. No mueren por amor. Mueren porque el mundo aún no puede sostenerlos juntos. Simbólicamente. El equilibrio llega tarde. 2. El protagonista que reúne compañeros. Clásico, sí. Pero en Nevaria es una necesidad espiritual. Cada compañero no aporta fuerza. Aporta a un límite. El protagonista no se vuelve fuerte. Se vuelve menos peligroso. Cada aventura no es derrotar un enemigo, es sobrevivir a una lluvia distinta. Cruzar un territorio emocional. Perder a alguien, o algo, sin romperse. Es estructura de viaje Buda. Aprender a no aferrarse. 3. Guerra de poder y dominio. Aquí el cliché se vuelve crudo. Las guerras no empiezan por odio, sino por yo sé mejor que es el equilibrio. Los reinos no quieren destruir. Quieren imponer su forma de estabilidad. El más peligroso no es fuego. Es roca convencida de tener razón. 4. Reinos que se destruyen solos. Este es oro simbólico. No hay gran villano. El villano es el exceso. La rigidez, la negación del cambio. Un reino puede colapsar porque dejó de llorar, no llueve agua. Dejó de recordar, nieve eterna. Dejó de sentir, aire estancado.
Dejó de transformarse, fuego sin propósito. El mundo no castiga. Responde. Mi favorito, ¿y por qué? Mi favorito es el cuarto, los reinos que se destruyen solos. Porque, es profundamente budista. Es adulto, es real. Y porque convierte a la saga en algo más que aventura. La vuelve espejo. El segundo lugar lo ocupa Romeo y Julieta, pero solo si. No salva al mundo. No es el centro político. Es la herida que demuestra que el sistema está roto. La combinación perfecta, te la dejo servida. La saga no elige uno. Los entrelaza, el amor prohibido demuestra el fallo del mundo. El viaje del grupo busca una solución. La guerra intenta imponer una respuesta rápida. Los reinos caen porque nadie escucha al clima. El equilibrio no se conquista. Se aprende demasiado tarde. Bueno, vamos con tu narrativa. ¿Cómo sería la primera lluvia anómala que lo inicia todo? La primera lluvia. En Nevaria siempre nevaba. No era una amenaza ni un milagro, era memoria cayendo lento sobre los techos, los templos, las manos descubiertas. Los niños aprendían a caminar sobre hielo antes que sobre tierra, y los ancianos decían que la nieve era el modo que tenía el mundo de recordar a los vivos que todo debía hacerse con cuidado. Aquella mañana, el cielo dudó. No se abrió ni rugió. Simplemente cambió de peso. El primer golpe no fue frío. Fue húmedo. Una gota oscura atravesó la nevada y explotó contra el suelo de cristal. El sonido fue pequeño, casi íntimo. Nadie gritó. Nadie corrió. Porque la lluvia de agua existía, pero no en esa estación, no en ese lugar, no al mismo tiempo. Luego cayó otra. Y otra. La nieve no se detuvo. Siguió cayendo, obediente, mientras el agua la atravesaba como si no pertenecieran al mismo cielo. Los monjes del aire alzaron la vista. Los jueces de roca apretaron los dientes. Los sanadores de agua sintieron un temblor en el pecho que no supieron nombrar. Y en los hornos apagados del fuego, algo volvió a encenderse sin permiso. El mundo estaba mezclando lo que nunca mezclaba. Cuando el tercer tipo de lluvia cayó, ya era imposible fingir normalidad. Una piedra ardiente, no fuego, piedra caliente atravesó el cielo y se incrustó en la plaza central. No explotó. No quemó. Solo quedó ahí, humeando, como una pregunta que nadie quería responder. Los ancianos consultaron los registros. No había símbolo para eso. 4 lluvias. Una sola caída. El equilibrio no se había roto con violencia. Se había confundido. Y entonces ocurrió lo peor. Un niño rió. Porque donde la nieve tocaba el agua, el suelo no resbalaba. Donde la piedra cayó, no destruyó. Y donde el aire cambió de frío a tibio, el pecho dolía menos. Nevaria no estaba siendo castigada. Estaba probando algo nuevo. Desde lo alto del templo, alguien susurró lo que nadie quería oír. El mundo ya no sabe qué somos. Y en algún lugar, muy lejos del centro, 2 personas de elementos opuestos levantaron la vista al mismo tiempo. Sin saber que esa lluvia también había comenzado por ellas. Con una respuesta breve dime cómo funcionaría el sistema de las lluvias y cuál sería su origen natural. El sistema de lluvias en Nevaria sería un reflejo del equilibrio emocional y espiritual del mundo. Cada tipo de lluvia surge cuando hay exceso o déficit de su elemento correspondiente: hielo, agua, roca, fuego, aire. Su origen natural no es meteorológico, sino energético. Las emociones, deseos y acciones colectivas de los ciudadanos activan corrientes elementales que se manifiestan como lluvias físicas, mezclando lo que el mundo necesita equilibrar. Con esto tocaré otro tema de la vida siendo Buda, el control de las emociones. Dentro de la historia Nevaria inicias con lo que es común, o sea la nieve, lo central donde se vive cotidianamente, ahí metes lo de las lluvias, después los representantes de cada elemento, los monjes el aire, los jueces roca. Los sanadores agua. Muy de Avatar. La diferencia es que el clima en su origen es respuesta de las emociones, así que aquí es crucial armar el consejo de los líderes porque saben cómo funciona el clima. Aquí lo interesante va a ser los culpables del tercer tipo de lluvia que se había visto pero en otra época oscura. Típica, pero quien no le gusta ese tipo de historia, serán 5 culpables. 5 quienes lo niegan y 5 juicios cruzados. Protagonista: un nieve, personalidad a un extremo, peligroso, difícil de descifrar y predecir, y 2 aire, personalidad que choca con todos pero es difícil de odiar. 3 roca, personalidad cerrada, muy odiable pero todos le temen y respetan, y 4 agua, el más inteligente que destaca pero se junta con quien no le conviene por su personalidad tranquila, desafiante y flexible, pasa desapercibido, y 5 fuego. Los escondidos en magma no pueden estar en la nieve ya que es mortal, pero tiene una zona intermedia donde pueden convivir con todos. Será quien se atreverá a defenderse sin miedo a pesar de tener una
Personalidad introvertida, miedosa pero tierna, adorable y muy optimista. En Nevaria, la nieve no es solo paisaje, es el reflejo constante de la mente colectiva. Los ciudadanos que viven como Buda la perciben como una extensión de sí mismos. Caminan sobre hielo sabiendo que cada pisada resuena en el equilibrio del mundo, y meditan mientras la nieve cae, regulando su respiración y pensamientos para que la caída siga suave y constante. En foros y blogs de personas que practican mindfulness y meditación profunda en la vida real, se habla de experiencias similares. El mundo parece responder a tu estado interno. Usuarios de Reddit comparten cómo, cuando pierden la paciencia o el control, sienten que todo a su alrededor se vuelve caótico, desde relaciones hasta proyectos, reflejando la misma idea que aquí gobierna Nevaria pero en forma literal. La nieve se vuelve áspera, peligrosa o impredecible. Este es el primer ejercicio de control emocional. Cada ciudadano debe reconocer su ira, deseo o miedo, y modularlo antes de que tenga consecuencias físicas en su entorno. Las lluvias y el consejo de líderes. Cada tipo de lluvia responde a emociones específicas. Agua, calma versus indulgencia. Roca, orgullo, terquedad. Fuego, ira reprimida o pasión desbordada. Aire, ansiedad o inquietud. Cuando los ciudadanos fallan en autogestión emocional, el clima se activa de manera anómala. Aquí entra el consejo de líderes. Monjes del aire, observan patrones, enseñan meditación y respiración profunda. Jueces de roca, interpretan consecuencias, aplican límites justos pero severos. Sanadores de agua, estudian la mente, aconsejan reconciliación y estrategia de control. Fuego y hielo no suelen estar juntos, pero sus representantes intermedios actúan como mediadores. Este consejo no es solo político, es una institución de regulación emocional colectiva, donde se analiza cada lluvia y se busca la raíz del desequilibrio antes de actuar. El misterio del tercer tipo de lluvia. En la historia, la tercera lluvia anómala vuelve a ser el centro de conflicto. Ya sucedió en otra época oscura y ahora resurge. Su origen está ligado a 5 culpables, personas cuyas emociones descontroladas generaron un desequilibrio que el mundo recuerda literalmente. Culpables. 5 que provocaron la lluvia. Negadores. 5 que niegan responsabilidad. Juicios cruzados. 5 que juzgan desde diferentes perspectivas. Esto permite conflictos de percepción y emoción, no solo de poder. Protagonistas y personalidades. Nieve, nevisa, extremo emocional, impredecible y peligroso, difícil de leer o anticipar. Aire, Aria, choca con todos, personalidad fuerte pero difícil de odiar, provoca tensión y humor. Roca, Kei, cerrado, odiable, temido y respetado, autoridad natural, inflexible. Agua, Shani, tranquilo, inteligente, flexible, se junta con quienes no conviene, destaca sin imponerse. Fuego, Graciela, introvertido y miedoso, tierno y optimista, habita zona intermedia donde puede convivir, valiente cuando debe defenderse. Control emocional como eje de la saga. Cada protagonista refleja una estrategia distinta de control emocional. Nieve, desapego extremo. Aire, aceptación de conflicto directo. Roca, disciplina rígida. Agua, adaptación y flexibilidad. Fuego, coraje desde la vulnerabilidad. El Consejo de Líderes actúa como espejo colectivo, enseñando que el mundo físico, las lluvias, el clima, no es el enemigo, sino la consecuencia de emociones descontroladas. Esto conecta directamente con la idea Buda. No se trata de suprimir emociones, sino de entenderlas, modularlas y responsabilizarse de ellas. Un concepto que en Reddit y blogs de mindfulness se repite como clave para la estabilidad personal y comunitaria. Sabes que a mí me gusta armar las historias de los personajes primero, pero dentro de una saga las historias se entrelazan dentro historias en la historia, así que el primer capítulo oficial se llamará Entre historias entrelazadas y un juicio. Después de tu prólogo de la problemática. Los líderes de cada colectivo se reúnen dentro del juzgado intermedio de los 5 territorios climáticos base de cómo vivían cada sentimiento. Cada situación alteraba la tranquilidad de su territorio, por eso su núcleo de estabilidad era la meditación, lo llaman el ciclo del Buda. Ellos aprendieron a vivir entre ellos con acuerdo, su relación no era perfecta pero mantenían el equilibrio. Sus perezas las arreglaban con competencias, los ganadores obtenían algo de ellos desquite y los que perdían además de perder algo eran castigados con trabajos duros del ganador. La naturaleza es un trabajo arduo, más en la nieve ya, que parecía imposible. Pero lograron una forma de mantener los vegetales en la más antigua época, aquella donde los fuegos empezaban a surgir, pues la competencia fue en terreno de la nieve. Ellos obtuvieron la fertilidad de un área descongelada de los fuegos compartiéndolo. Los nieve hallaron la forma de extenderla, así había un equilibrio que era difícil de quebrar. Hasta esta generación llegaron deschavetados, no tomaba tiempo de que se calmaran porque tiempo después llegaban los niños de aquellos que armaban el Kai. Cada 25 años parecía un castigo divino y extrañamente hereditario, con los jueces enemigos de los que tenían que velar por su seguridad eran un grupo de amigos que por generaciones se conservaron como amigos. En esta ocasión todas son mujeres. El juzgado intermedio no pertenecía a ningún territorio. Por eso sobrevivía. El suelo no era nieve ni magma ni roca ni agua, era piedra respirable, una mezcla antigua creada cuando los 5 colectivos aceptaron que ningún juicio podía darse desde la comodidad del propio clima. El aire allí nunca era estable, tibio y frío se turnaban como si escucharan las palabras antes de decidir cómo sentirse. Las líderes llegaron una a una. No como reinas. Como responsables.
Ellas crecieron oyendo las mismas historias, como sus antecesoras aprendieron a convivir a través del ciclo del Buda, cómo la meditación no era paz sino contención, cómo las competencias servían para drenar orgullo sin convertirlo en guerra. Ganar implicaba derecho, perder implicaba trabajo. Así la naturaleza enseñó disciplina cuando la política no alcanzaba. Ese sistema había funcionado. Hasta ahora. La tercera lluvia había caído otra vez. No era fuego puro. No era piedra. No era agua. Era mezcla sin acuerdo. Hace 25 años exactos, dijo la jueza de roca, golpeando el suelo con su bastón, ocurrió lo mismo. Y como entonces, hay 5 responsables. El silencio fue inmediato. No por respeto, sino por memoria. 5 mujeres estaban de pie en el centro del recinto. No encadenadas. No sometidas. Cada una sostenida únicamente por su propio control emocional. Eso era lo más peligroso. La de nieve no mostraba nada. Su rostro era una superficie blanca donde no se reflejaba culpa ni inocencia. Su problema no era la frialdad, era que nadie sabía qué había debajo. La de aire se movía inquieta, cruzaba los brazos, sonreía mal. Había hablado de más en su vida, y aún así era imposible odiarla. Su mente iba más rápido que el juicio. La de roca estaba recta, inamovible. No negó nada. No explicó nada. Su silencio era una afirmación tan pesada que incomodaba incluso a los jueces. La de agua parecía distraída. Escuchaba, analizaba, calculaba. Nadie sospechaba de ella, y ese era precisamente el problema. La calma puede ser un escondite. ¿Y la de fuego, no debería estar ahí? Su cuerpo apenas soportaba la temperatura del juzgado. Venía de la zona intermedia, donde magma y nieve negocian treguas imposibles. Temblaba. No de ira. De miedo. Y aún así, fue la única que habló sin que se lo pidieran. No fue castigo, dijo. Punto. Fue reacción. Las juezas se miraron. Ahí comenzó el juicio cruzado. Porque el conflicto no era quien provocó la lluvia. Era que emoción colectiva la había llamado. Cada líder acusó desde su ida. Roca habló de irresponsabilidad emocional. Aire habló de represión. Agua habló de decisiones sin escucha. Nieve habló de exceso de apego al pasado. Fuego habló de miedo heredado. Y entonces salió a la luz lo que nadie quería aceptar. Cada 25 años, los hijos de quienes rompieron el equilibrio nacen con emociones amplificadas. No es maldición, es memoria climática. El mundo recuerda antes que las personas. Por eso eran amigas. Por eso crecieron juntas. Por eso ahora estaban enfrentadas. El juicio no buscaba culpables. Buscaba decidir algo más cruel. Se les enseña a controlar lo que heredaron. O se les convierte en ejemplo. La nieve empezó a caer dentro del juzgado. Suave, inofensiva. Pero todos sabían lo que eso significaba. El mundo estaba escuchando. Las juezas escucharon con atención. El núcleo es difícil de mantener a pesar del ciclo del Buda. Seguían siendo simples humanos, sentían de más guerras internas. Este mundo se caracteriza por la gran valentía de mantener el equilibrio. Hemos decidido mantener un veredicto parcial. Esto quiere decir que serán exhibidas como ejemplares en la temida explanada del eco. Ahí tomarán el entrenamiento que por costumbre familiar ha existido. Ahí aprenderán lo que les falta: aprender a soltar, aceptar y a perdonar, cumpliendo su equilibrio como los mortales que somos. Las juzgadas se voltean a ver. Todo menos eso, por favor. Se terminó el juicio. Toda queja quedará en manos de su líder de entrenamiento. Hubo una época en que la explanada del eco no se llamaba así. Entonces era solo un vacío blanco, un lugar donde la nieve no caía recta y el sonido regresaba distorsionado, como si el mundo no supiera cómo responder a lo que ahí ocurría. En esa generación también fueron 5. No eran amigas. Eran sobrevivientes. La tercera lluvia cayó de noche, sin aviso. No fue mezcla lenta como ahora, fue impacto. Agua hirviendo atravesando la nieve. Rocas quebrando templos. Viento caliente que arrancó los rezos de la boca de los monjes del aire antes de que terminaran de pronunciarlos. Los líderes de entonces hicieron lo impensable. No escucharon. Decidieron que el equilibrio se sostenía eliminando el exceso, no comprendiéndolo. Las 5 culpables fueron llevadas a la explanada no para entrenar, sino para romperlas. Si el mundo responde a sus emociones, dijo una jueza antigua, entonces que aprendan a no sentir. Les prohibieron meditar. Les prohibieron llorar. Les prohibieron tocar a otros. El resultado fue inmediato. La nieve dejó de caer. No como señal de calma, sino como abandono. Sin nieve, la memoria se perdió. Sin memoria, los territorios dejaron de comprenderse. La roca se volvió inflexible. El aire errático. El agua se estancó. El fuego se desbordó. Y entonces ocurrió el verdadero desastre. Una de ellas, la de fuego, se negó a odiarse. En lugar de reprimir su miedo, lo aceptó. En lugar de apagar su deseo, lo contuvo. En lugar de romper, esperó. Ese acto mínimo, silencioso, fue lo que salvó Nevaria. No detuvo la destrucción de inmediato. Pero enseñó algo que no estaba escrito en ningún ciclo. El equilibrio no se impone. Se aprende atravesando el dolor sin negarlo. Las juezas de esa época murieron creyendo que habían fallado. Pero el mundo recordó. Por eso, cada 25 años, la tercera lluvia vuelve. No como castigo. Como recordatorio.
Y por eso, en el presente, cuando las nuevas 5 escucharon su sentencia y suplicaron todo menos eso, la nieve dentro del juzgado no se detuvo. Cayó un poco más suave. Como si Nevaria, por primera vez en mucho tiempo, estuviera dispuesta a dar otra oportunidad. El día 1 del entrenamiento ha comenzado. Era entre las alturas, lugar perfecto para hacer eco. Nadie conoce la historia exacta, pero es estrecho, un cuadro simple con un árbol sostenido por hilos que aguantan de todo desde ahí. Los 5 territorios pueden observar cada detalle: el árbol brillando, creciendo, dando frutos que solo pueden agarrar después de una visita de agradecimiento. Meditación y el baile que nadie se atreve a hacer así, que nadie se atreve así. El árbol explota de manzanas, quienes se lo quedan son las juezas. Cada manzana es un baile divino de ellas. Nadie se pierde el espectáculo menos las amigas que ya todos tienen. A la amiga Nevisa, 25 años y nieve, extrema, impredecible. Su desapego es tan radical que puede ser peligroso. Nadie logra leer sus intenciones. Aria, 20 años, aire, personalidad chocante, directo, disruptivo, difícil de odiar porque mantiene cierta ligereza y humor. Cari, 28 años, roca, cerrada, severa, despiadada, todos le temen y respetan, lo que genera tensión constante. Sani, 23 años, agua, tranquila, flexible, inteligente, se asocia con quien no debería, pero pasa desapercibido, su control emocional es su arma silenciosa. Graciela, 18 años, fuego, escondido en magma, introvertido y miedoso, pero con optimismo y ternura, es capaz de defenderse sin miedo, incluso frente a acusaciones y emociones intensas de los demás. Ellas han llegado y su entrenamiento también. Su guía es el juez más viejo. Todos está alrededor del árbol meditando, pero lo que no sabían las chicas era que no iba a ser una meditación cualquiera. El juez, con una voz serena y sabia, les ordena a las chicas: pongan sus palmas e inhalen aire por la boca y sostengan por 10 segundos. Obedecen y lo siguiente: las chicas realmente reafirmaron lo que temían, no tenían idea de lo que les espera. El aire entre las alturas no corría, rebotaba. Cada respiración regresaba tarde, deformada, como si el lugar pensara antes de devolverla. El árbol sostenido por hilos brillaba con una luz que no calentaba. No tenía raíces visibles. Sus ramas estaban tensadas por cuerdas antiguas capaces de resistir peso, clima y tiempo. Nadie sabía quién lo había puesto ahí. Nadie recordaba cuándo empezó a dar frutos. Solo sabían una cosa: el árbol no da nada gratis. Las 5 estaban de pie frente a él. Alrededor, en los bordes de la explanada, los 5 territorios observaban en silencio. El juez más viejo no abrió los ojos. Pongan sus palmas, dijo. Inhalen por la boca. Sostengan 10 segundos. Obedecieron. En el segundo 6, el árbol respondió. Fase y la respiración ajena. El aire que exhalaron no volvió a ellas. Regresó, otro. Nevisa fue la primera en tensarse. El frío que entró en sus pulmones no era suyo. Era un invierno antiguo, cargado de miedo. Su rostro no cambió, pero el suelo bajo sus pies se cuarteó. No es mío, susurró. Nunca lo es, respondió el juez. Continúa. Aria soltó el aire riendo, nerviosa. Esto es trampa. No puedes pedirme que respire algo que no viví. El eco repitió su risa, pero rota. Eri no se movió. Sus pulmones aceptaron el peso como si siempre hubiera estado ahí. La roca bajo ella se hundió apenas. La respiración es disciplina, dijo. No emoción. El árbol vibró. No le creyó. Shani cerró los ojos. Reconoció la sensación al instante: culpa ajena. Decisiones tomadas por el bien común. Graciela comenzó a toser. El aire caliente le quemó la garganta. Perdón, dijo sin saber por qué. Perdón. El juez levantó la mano. Fase 1 completada. Ya saben esto, respiran consecuencias. Fase y el recuerdo impuesto. El árbol proyectó sombras en la nieve. No imágenes claras. Sensaciones. Gritos que no eran palabras. Manos soltándose. Decisiones tomadas rápido, y mal. Aria vio a alguien correr sin mirar atrás. Yo no huyo, dijo, molesta. Yo enfrento. La sombra se detuvo. Se volteó. Era ella, pero más joven. Más asustada. Mentira, susurró el eco. Eri apretó los puños cuando vio un templo caer. Eso fue necesario, dijo. Era estabilidad. La roca crujió. Nevisa observaba sin parpadear. No reaccionaba. Eso inquietó incluso al juez. Nada, preguntó él. No recuerdo, respondió ella. Pero sé que dolió. El árbol dejó caer una hoja. Shani vio a 5 figuras separarse. Si se hubieran quedado, murmuró. No podían, respondió Graciela, llorando en silencio. Nadie les enseñó cómo. Fase 3, el juicio reflejado. Las cuerdas del árbol se tensaron. Cada una proyectó una voz. Eres peligrosa, le dijeron a Nevisa. Eres insoportable a Aria. Eres cruel a Keri. Eres cómplice a Shani. Eres débil a Graciela. No venían del público. Venían de ellas mismas. Basta, gritó Aria. Esto no es justo. Nunca lo fue, respondió el juez. El equilibrio no promete justicia. Promete continuidad. Keri dio un paso al frente. Si esto es para quebrarnos, no funcionará. El árbol dejó caer una manzana. Que nadie pudo tocar. Fase y ve, chica, el límite. El clima cambió. Frío y calor al mismo tiempo. Agua sin caer. Roca vibrando. Aire detenido. Graciela cayó de rodillas. No quiero romper nada, dijo. Solo existir.
Por primera vez, el árbol inclinó una rama hacia ella. Nevisa la miró. Algo mínimo se quebró en su desapego. Levántate, le dijo. Aún no termina. Shani sostuvo a Graciela sin mirarla. Respira conmigo, susurró. El juez abrió los ojos por primera vez. Aquí aprenden esto: controlar emociones no es apagarlas, es sostenerlas sin destruir a otros. Fase de chica la marca. El entrenamiento no terminó con victoria. Terminó con marca. Una señal leve apareció en las palmas de cada una. No ardía, no dolía, pesaba. Cada vez que nieguen lo que sienten, dijo el juez, el árbol lo recordará por ustedes. Las manzanas brillaron, pero no cayeron. Desde los 5 territorios, todos entendieron lo mismo. El día 1 no fue castigo. Fue advertencia. Y las amigas, exhaustas, supieron algo peor. Esto apenas comenzaba. La situación se puso tensa para ellas, no sabían lo que les esperaba, pero tenían la esperanza de que su entrenamiento sea más épica y física. Adiaban que su mundo fuera pacifista. Ellas querían golpes, pelea. Misiones donde arriesgarían la vida. La única en poder decirlo era Cari. Lo siento, abuelo, pero no me interesa controlar mis emociones. Me cuesta creer que el clima reaccione a lo que sentimos. Es ridículo si lo piensan. ¿No se han preguntado que hay algo más, alguien que use eso a su favor? El juez la mira con aquella mirada que no le había hecho a nadie desde hace años. Escuchen muy bien, este mundo no es pacifista ni perfecto. Vivimos como queremos porque tenemos equilibrio. El equilibrio lo es todo, pero si hubo alguien que pensó como tú, Cari, pero casi acabó con su propia familia, y si hay algo que proteger en este mundo es tu alma y lo que más amas en este mundo, te daré 2 opciones: puedes seguir el entrenamiento o no. Pero a cambio te irás de los 5 territorios mostrándote la salida. Hay más lugares donde ofrecen lo que deseas, pero te olvidarás de este mundo y no sabrás quién eres. El silencio después de las palabras del juez no fue inmediato. Fue pesado, como si el aire necesitara tiempo para decidir si debía moverse. Eri no bajó la mirada. Olvidarlo todo, repitió. ¿Eso es protección o amenaza? El juez no respondió. No hacía falta. El árbol crujió suavemente, como si recordara antes que ellas. Y entonces, sin aviso, el mundo hizo lo que siempre hace cuando alguien toca una verdad incómoda. Mostró el pasado. Flashback cuando era solo 5. No había explanada. No había juezas observando. Solo nieve blanda y risas torpes. Graciela era la más pequeña. Se había quemado las manos intentando cruzar un borde helado sin guantes. Idiota, le gritó Arya, corriendo hacia ella. Te dije que esperaras. Shani se arrodilló sin decir nada. Le cubrió las manos con agua templada. Respira, le dijo. Mírame. No mires el dolor. Eri observaba desde atrás. No se acercó, hasta que vio a Graciela llorar. Entonces se quitó su abrigo y lo puso sobre ella, sin una palabra. Nevisa estaba de pie, apartada. Vigilando si alguien viene, dijo. Lo sabremos antes que ellos. No sonrió, pero se quedó. Ese día entendieron algo sin decirlo. Nadie se iba a quedar atrás. El recuerdo se rompió como cristal fino. Eri apretó los dientes. Eso no prueba nada, dijo. Éramos niñas. Éramos hermanas, corrigió Arya, por primera vez sin sarcasmo. Flashback y la primera prueba. Tenían que cruzar una grieta durante una tormenta leve. Nada mortal. Nada heroico. Eri avanzó primero. Siempre lo hacía. Si me caigo, no duden, gritó. Sigan. Nevisa la tomó del brazo. No decides eso sola. El viento cambió. La nieve se volvió más densa. Graciela resbaló. Todo pasó rápido. Eri soltó la cuerda para alcanzarla. Shani gritó su nombre. Arya se lanzó sin pensar. Nevisa clavó los pies en el hielo y sostuvo a ambas con una fuerza que nadie sabía que tenía. Después, temblando, sentadas en la nieve, Eri rió. Ven, esto es vivir. Nevisa no rió. Esto fue innecesario, dijo. Pudimos morir. Eri la miró, confundida. Pero no morimos. Ahí nació la diferencia. El presente volvió como un golpe seco. El juez observaba a Eri con una paciencia peligrosa. Ese día, dijo, el clima no reaccionó. ¿Sabes por qué? Eri no respondió. Porque aún se escuchaban. Flashback 3, la ruptura silenciosa. Fue la noche antes del juicio. No hubo gritos. Eso habría sido más fácil. Shani estaba sentada, leyendo antiguos registros climáticos. Eri, dijo. Si lo que dices es cierto, si alguien manipula esto, necesitamos calma para verlo. Calma es lo que nos está matando, respondió ella. ¿No ves que todo aquí es contención? Nadie actúa. Arya levantó la vista. Actuar no siempre es golpear. Para ti no, replicó Eri. Tú puedes huir en el aire. Yo no. Graciela no dijo nada. Nevisa tampoco. Eso fue lo que dolió más. ¿Van a quedarse calladas?, preguntó Eri. Nevisa habló al fin. Si rompes el equilibrio, no te seguiré. No fue amenaza. Fue frontera. Eri entendió entonces que ya no caminaban al mismo ritmo. El eco del recuerdo se disipó. El árbol permanecía inmóvil. El juez dio un paso atrás y señaló 2 direcciones invisibles. Una salida te da lo que deseas: caos, lucha, misiones, guerra, dijo. La otra te obliga a mirarte cuando no hay enemigo externo. Eri respiraba agitada. Y ellas, preguntó. ¿Qué pasará con ellas si me voy? El juez no respondió. Pero Graciela dio un paso al frente, temblando.
No quiero que te vayas, dijo punto. Tengo miedo, pero contigo tengo menos. Arya tragó saliva. Eres insoportable, dijo punto. Pero eres nuestra. Shani cerró el libro. Si te vas, dijo en voz baja, algo en el clima se va a romper. Lo sé. Nevisa no dijo nada. Solo miró a Kerry como si ya estuviera despidiéndose. Y esa mirada fue más violenta que cualquier golpe. La decisión aún no estaba tomada. Pero la grieta ya existía. Y Nevaria, paciente, esperaba ver qué emoción ganaría. Carrie tenía un resentimiento enterrado en su corazón y sin más este día decidió ya no guardárselo. Su apuesta más grande que iba a tener sin importarle lo que pensarían de ellas, dijo. Hemos trabajado sin parar desde niñas, cruzamos de tierra en tierra por los frascos sagrados de tierra para ponerlo en la tierra de la nieve. No es curioso que nieve en todo, nunca entenderé eso. Fue necesario que Graciela tuviera una quemadura en las manos por la nieve, fue necesario casi morir en una tormenta leve. Díganme por qué debería quedarme. Desde la muerte de mis abuelos he dejado sentir que este es mi hogar. Ellos trabajaron y nunca tuvieron recompensa. Lo único que les importó fue el equilibrio y no decir lo que les molestaba. El eco no repitió sus palabras. Esta vez las absorbió. Kerry respiraba hondo, pero no para calmarse, para no romperse. Desde la muerte de mis abuelos, continuó, dejé de sentir que este lugar era mío. Ellos trabajaron la tierra congelada cuando nadie quería hacerlo. Aceptaron castigos que no les correspondían. Perdieron sueños por no alterar el equilibrio. ¿Y qué recibieron? Silencio. Nieve. Olvido. El árbol tensó sus hilos. No reaccionó con furia. Reaccionó con memoria. Flashback. Los abuelos de Kerry no eran jueces. No eran líderes. Eran sostén. Manos gruesas, espalda cansada, risas apagadas por el frío. El equilibrio no se agradece, decía su abuelo mientras cavaba. Solo se nota cuando falta. Su abuela asentía, pero por las noches, cuando Kerry fingía dormir, la oía llorar. Nunca dijimos lo que dolía, susurraba. Y ahora no sé si hicimos bien. Un invierno más duro que los otros llegó sin aviso. Ellos no se quejaron. No pidieron ayuda. Murieron creyendo que callar era virtud. El mundo no cambió. La nieve siguió cayendo. El recuerdo se apagó. Kerry miró al juez con los ojos vidriosos, pero firmes. Así que no me pidan que controle lo que siento, dijo. Porque lo que siento es rabia. Y cansancio. Y una pregunta que nadie quiere responder: ¿equilibrio para quién? El silencio se volvió peligroso. Arya abrió la boca, pero no dijo nada. Shani bajó la mirada, como si algo encajara demasiado tarde. Graciela lloraba sin sonido. Nevisa seguía inmóvil, pero esta vez el hielo bajo sus pies se agrietó. El juez habló despacio. Tus abuelos no fallaron, Kerry. Pero tampoco eran santos. Callaron tanto que el mundo aprendió a ignorarlos. Kerry apretó los puños. Entonces este sistema está roto. No respondió él. Está incompleto. El árbol, por primera vez, dejó caer una manzana. No hacia las juezas. No hacia el público. Cayó entre ellas 5. Nadie se atrevió a tocarla. Este entrenamiento no existe para volverlas dóciles, continuó el juez. Existe para que aprendan cuándo hablar, cuándo romper y cuándo sostener. Tus abuelos solo aprendieron lo último. Nevisa dio un paso adelante. Si te vas, dijo al fin, no te culparé. Pero no digas que este mundo no duele. Duele porque importa. Kerry la miró. Por primera vez, sin desafío. Eso es lo que más me enoja, susurró. Que importe, y aún así nos calle. El clima no explotó. No hubo lluvia anómala. Solo algo más inquietante. La nieve dejó de caer durante unos segundos. Nevaria contenía el aliento. La decisión de Kerry quedarse o irse ya no era solo suya. Era el primer quiebre consciente del equilibrio. Y todos lo sabían. El juez ve al árbol como si alguien le hablara, cierra los ojos y las voltea a ver con dureza. Se ha decidido, acabarás este entrenamiento y ahora vivirás el territorio de la nieve. Solo les advierto algo: lo que sigue no es convencional, son prácticas antiguas de las leyes budas. Segunda fase del entrenamiento. El juez no explicó más. Clavó el bastón en la nieve y el sonido no fue golpe. Fue un latido. El árbol apagó su brillo de golpe. Los hilos que lo sostenían se tensaron como si cargaran un peso invisible. Segunda fase del entrenamiento, dijo. La residencia de la nieve. No hubo señal de inicio. El territorio simplemente cerró. La nieve dejó de caer como clima y empezó a caer como presencia. No era más fuerte. Era más consciente. Las 5 quedaron de pie, sin órdenes claras, sin pruebas visibles, sin enemigos. Solo frío, viento bajo, y una sensación incómoda de ser observadas desde dentro. Eso es todo, murmuró Arya. ¿Esperar? Kerry apretó los dientes. Nos están probando la paciencia. ¡Qué original! El juez negó. No. Las estamos obligando a quedarse con lo que evitan. No podían hablar sin consecuencias. No era una regla dicha, el cuerpo lo entendió solo.
Cuando Arya intentó bromear para aliviar la tensión, el viento la empujó contra la nieve, sin herirla, pero dejándola sin aire el tiempo suficiente para callarla. Kerry dio un paso al frente, furiosa. Y el frío se concentró en su pecho. Nevisa no reaccionó. Eso inquietó a todas. La nieve no respondía a palabras, sino a intención. Cada emoción no resuelta tenía peso. Cada pensamiento negado dejaba huella. Caminaron sin elegir rumbo. La nieve marcaba pasos antes que ellas. Kerry siguió huellas firmes, pesadas. Reconoció la forma de caminar de su abuelo. No lloró. No gritó. El resentimiento le ardió más que el frío. Arya siguió pasos erráticos, que se desviaban cada vez que algo se volvía incómodo. Quiso reírse de sí misma. Y no pudo. Shani siguió huellas dobles, las suyas y las de alguien caminando a su lado. No supo si era un recuerdo o una advertencia. No preguntó. Graciela siguió pasos pequeños, inseguros, pero constantes. La nieve no la castigó. La sostuvo. Nevisa no siguió ningún rastro. La nieve se apartaba para ella. Eso fue lo más inquietante. No hubo comida. No hubo descanso real. Solo agua helada y respiración guiada por una voz que no sabían si era del juez, o del árbol. El cuerpo protestó primero. Luego la mente. Luego el alma empezó a confesar sin palabras. Kerry cayó de rodillas. No por debilidad. Por cansancio de sostener lo que nunca dijo. Desde que murieron, pensó nunca quise este equilibrio. Quise que alguien se enojara conmigo. Que alguien rompiera algo. La nieve no la juzgó. La dejó sentirlo. Entonces, el árbol brilló. Una sola manzana creció. Tenía una grieta. El juez reapareció como si nunca se hubiera ido. Las leyes antiguas no entrenan fuerza, dijo punto. Entrenan responsabilidad emocional. Miró a Kerry, pediste golpes. Esto es uno. Miró a todas. Lo que vivieron no fue una serie de pruebas. Fue una sola experiencia. Nevisa habló por primera vez. Se sintió eterno. El juez asintió. Y, sin embargo, clavó el bastón otra vez. El brillo volvió. El viento se detuvo. Han pasado solo minutos. Las 5 se miraron. El cansancio, las memorias, el hambre, el peso. Todo seguía ahí. La segunda fase había terminado. No las dejó más fuertes. Las dejó desnudas. Y el árbol, silencioso, parecía esperar la siguiente fractura. El juez en medio de todas con postura serena alza la voz. Tercera fase, el núcleo del equilibrio. Ustedes saben que la meditación nutre el cerebro. La conexión y respeto con la naturaleza nutre nuestra vida, pero en esta fase trabajamos lo que nos falta aprender: nuestras emociones y conexiones humanas en Nevaría. El amor es compasión sin posesión. El apego es clima desbordado. Y la sexualidad es energía, ni pecado ni salvación, solo responsabilidad. En esta fase habrá una regla: escuchen su cuerpo y sentirán lo que realmente quieren. Su cuerpo es sabio y su gran guía. El viento cambió de dirección. No fue fuerte, no fue violento, pero todas lo sintieron en el cuerpo antes que en la piel. El árbol vibró apenas, como si respirara con ellas. El juez dio un paso atrás. No iba a guiarlas más. Desde ahora, dijo, el árbol no obedecerá a la mente. Solo responderá al cuerpo. El suelo bajo sus pies se volvió irregular, no físicamente, sino en sensación. Cada una sentía una temperatura distinta, un peso distinto, una incomodidad íntima. Nevisa fue la primera en tensarse. No vio imágenes. Sintió ausencia. Un frío seco le subió por el pecho, no el de la nieve, sino el de cuando nadie llega. Su respiración se volvió lenta, calculada. Su cuerpo no pedía consuelo, pedía control. No necesito nada, murmuró, más para convencerse que para decirlo. El árbol respondió con silencio absoluto. Ese fue el castigo, no reaccionar. Nevisa entendió algo que la incomodó más que cualquier recuerdo. Su desapego no era equilibrio, era soledad sostenida a la fuerza. Arya, el aire alrededor de ella empezó a girar. No había peligro, pero su cuerpo quería moverse. Sus piernas temblaron, sus manos buscaron espacio. Reírse fue su primer impulso. Esto es absurdo, dijo, con media sonrisa. Pero su pecho se cerró. El árbol proyectó una sensación conocida: quedarse demasiado tiempo en un lugar. No dolor, estancamiento. Arya sintió el deseo inmediato de huir, de romper la quietud. Por primera vez no se movió. No es que no me importe, susurró, es que me da miedo quedarme. El viento bajó. Y el peso llegó después. No en el cuerpo, sino en los hombros. Como si cargara algo invisible. No vio a sus abuelos. No escuchó voces. Sintió responsabilidad sin fin. Sus rodillas se dieron un poco. Siempre tuve que ser fuerte, dijo, con rabia contenida. Siempre. El árbol respondió con una presión suave que luego desapareció. No le quitó el peso. Le mostró que ya no estaba atado a nadie. Eso la hizo llorar. Shani, el agua a su alrededor no se movió.
Eso la inquietó más que una tormenta. Su cuerpo estaba tranquilo, demasiado. Una calma que conocía bien. La misma que usaba para justificar decisiones que sabía riesgosas. Su pulso se aceleró apenas. No todo lo que controlo está bien, admitió en voz baja. El árbol dejó caer una gota. Una sola. Pesada. Shani entendió, la flexibilidad sin límites también rompe. Graciela, el calor llegó con suavidad. No quemó. Acomodó. Su cuerpo reaccionó con un deseo simple, estar cerca. No huir, no dominar, no sostener a nadie. Solo permanecer. Tengo miedo, dijo, pero quiero quedarme. El árbol brilló un poco más. No como premio. Como reconocimiento. El juez habló una última vez, sin mirarlas. El equilibrio no se alcanza eliminando el deseo, el amor o el miedo. Se alcanza escuchándolo sin obedecerlo ciegamente. La tercera fase no había terminado. Recién había comenzado. Pues otra vez el espacio que comparten se volvió una pesadilla. El árbol les mostró la época oscura a sus padres, pero esto no estaba planeado ni esperado. El juez se queda perplejo. ¿Pero qué es esto? ¿Quién hizo esto? Nevisa está en trance. El aire se quebró. No con ruido, sino con densidad. El árbol dejó de brillar de forma orgánica y sus raíces comenzaron a moverse como si buscaran algo que no estaba ahí. Las manzanas se ennegrecieron a medio crecer. El juez dio un paso adelante, por primera vez perdiendo la compostura. Esto, no forma parte del ciclo. El suelo tembló apenas. No era un temblor físico, era memoria forzada. La época oscura. No fue un recuerdo lineal. Fue un colapso. Las chicas no vieron a sus padres como individuos, sino como parte de una masa, refugiados cruzando territorios sin permiso, sin guía, sin equilibrio. El clima se desbordaba sin sentido aparente, nieve sobre fuego, lluvia pesada sobre roca, ráfagas de aire que arrancaban gritos del pecho. No había líderes. No había jueces. No había meditación. Solo supervivencia. El árbol mostró lo prohibido. Emociones sin contención. El miedo acumulado se volvía tormenta. La rabia no dicha, avalancha. El deseo de proteger, posesión violenta. El amor confundido con control. Entonces apareció algo que el juez jamás había visto. No una figura, una interferencia. Como si alguien hubiera aprendido a tocar el clima desde el dolor ajeno. Esto no es memoria natural, susurró el juez. Alguien forzó el recuerdo. Las raíces del árbol comenzaron a sangrar savia oscura. Nevisa, ella no cayó. Se quedó de pie, con los ojos abiertos pero sin parpadear. Su respiración era perfecta. Demasiado perfecta. El frío a su alrededor se volvió absoluto. Nevisa no estaba viendo la época oscura. La estaba reconociendo. Dentro del trance, su cuerpo reaccionó antes que su mente, no con miedo, sino con una calma peligrosa. La misma que había aprendido de niña. Esto, dijo, con una voz que no parecía suya. No es pasado. El juez giró hacia ella de golpe. Nevisa, aléjate del árbol. Ella no respondió. El árbol reaccionó a ella como a una llave. Las imágenes se enfocaron. 5 figuras infantiles aparecieron entre los refugiados. No eran ellas exactamente, pero podrían haberlo sido. Niñas nacidas en la ruina, criadas sin ciclo, sin guía. El clima obedecía a sus emociones sin que lo supieran. El juez retrocedió. No, murmuró. Esto fue sellado. Nevisa dio un paso adelante. No lo fue, respondió. Solo lo enterraron. El viento se detuvo por completo. El entrenamiento había dejado de ser entrenamiento. Y Nevaria acababa de recordar lo que juró olvidar. Flashback de hace 20 años. Nevisa con 5 años era una niña aprendiendo su mundo. Le encantaba meditar por horas y horas hasta llegar al punto máximo donde su cerebro no reaccionaba por ella hacia viajes espiritual. Observaba los territorios, los sentía. Después llegó a los 10 años. En medio de su ritual empezó a tener visitas. Hija mía, tienes que escucharme, tienes que dar tu vida para encontrar todos los fragmentos de los frascos. No quiero ser recolectora, seré una guardiana de la naturaleza. Ese no es tu camino. Nevería tenía varios caminos. Los recolectores buscaban los fragmentos de rocas de la época oscura, los guardianes de la naturaleza sembraban árboles, fauna y flora, los monjes viven para mantener el equilibrio. Los sanadores vivían para velar la salud de todos los territorios y los aprendices de los ancianos jueces. Nevisa, cada meditación. Cada noche cuando dormía tenía pesadillas de aquel día, pero eso no le aterraba. Sus mañanas eran entrenamiento con sus padres. Ella los cuestionaba por qué o para qué buscaban los fragmentos. Siempre era la misma respuesta: para evitar que vuelva a pasar.
La hacían memorizar rutas, las más fáciles, las que daban miedo y las mortales. La hacían correr kilómetros, la molestaban por no tener una obligación a sus 15 años, ya que todos empiezan a los 8 años, eso era lo normal. Ella seguía manteniendo un perfil bajo y personalidad distante y la hacían comer, específicamente una vez al día. Así durante 5 años fue entrenada para ser recolectora, eso la destacó de las demás ya que la seguían y admiraban, pero no sabían su secreto hasta ahora. El presente es aterrados para Nevisa, más cuando fue entrenada para algo que se selló como secreto. Ahora lo reveló y todos lo sabrán. Su cuerpo ya no resistió ese secreto que le negó su sueño de ser guardiana. El árbol tembló como si quisiera arrancarse del suelo. Las raíces se tensaron, no hacia abajo, sino hacia afuera, como buscando algo perdido. Las imágenes cambiaron de golpe, ya no eran recuerdos sueltos, sino una escena que nunca debió ser mostrada. 5 figuras adultas, encapuchadas, rodeaban un círculo de piedra. En el centro, un frasco abierto vibraba sin control. El clima alrededor colapsaba por segundos, nieve, vapor, grietas, ráfagas violentas. No pueden destruirlos, dijo una voz. Entonces, ¿para qué seguir buscándolos?, respondió otra, desesperada. Porque si alguien los encuentra primero, aprenderá a ordenar el caos. El juez en el presente retrocedió un paso más. Eso no es un recuerdo del árbol, susurró. Es un archivo. Nevisa avanzó otro paso. Su trance ya no era pasividad, era lucidez brutal. Los frascos no guardan destrucción, dijo. Guardan instrucciones. El silencio fue absoluto. El árbol proyectó símbolos, rutas, combinaciones, secuencias emocionales. No era poder bruto. Era método. Alguien, en la época oscura, había descubierto cómo provocar emociones específicas para forzar respuestas climáticas exactas. No guerra. Control. Mis padres no buscaban evitar que volviera a pasar, continuó Nevisa. Buscaban que nadie entendiera cómo empezó. Las imágenes cambiaron una última vez. Una niña observando desde lejos. No participaba. Memorizaba. No le enseñaron a recolectar fragmentos por fuerza. Le enseñaron porque alguien tenía que saber qué noroeste hacer con ellos. El juez levantó la vista, pálido. Entonces el verdadero sello. Nevisa lo interrumpió. No es un objeto. Es el desconocimiento. El viento regresó de golpe, violento, errático. Una grieta se abrió en el suelo del juzgado intermedio. Y desde el árbol, algo cayó. No una manzana. Un fragmento de frasco. Nevisa lo miró sin sorpresa. Llegaron antes de lo previsto, dijo. Y si lo activan, ya no habrá ciclo que lo contenga. Las otras 4 sintieron el cambio en el cuerpo. El entrenamiento había terminado. La cacería acababa de empezar. Carrie y las demás no entienden lo que acaba de pasar, como el juez anciano no sabía de eso y como que si lo activan. Nevisa era una líder de este equipo, pero también no sabiendo que había una cómplice, la inteligencia, quien se disfraza de tranquila, sabía más que todos juntos, pero no tiene un propósito, solo quería ser alguien que vivía experiencias humanas y lo hacía, pero ahora tenía que armar un plan de escape, ya que el siguiente paso era captura de recolectoras más los territorios encima de ella. Sabía que esa era la única salida de esta situación. Que él fue la primera en romper el silencio. ¿Alguien puede explicarme qué demonios acaba de pasar?, dijo, mirando al juez, luego a Nevisa. Porque yo solo vi cómo el mundo casi se parte, y nadie parece sorprendido excepto nosotras. Arya soltó una risa nerviosa que no logró sostener. Genial. Pasamos de meditación rara a conspiración climática ancestral. El juez anciano no respondió de inmediato. Seguía mirando el fragmento en el suelo como si fuera una sentencia. Yo no lo sabía, dijo al fin, con la voz quebrada. Y si no lo sabía yo, entonces nadie del consejo actual lo sabe. Eso fue peor que cualquier explicación. Graciela apretó los puños. Entonces, ¿por qué nos miran como si fuéramos culpables? Nevisa no contestó. Su atención estaba en otra parte. En Shani. Shani seguía de pie, inmóvil, observando el árbol con una calma que ya no era natural. No miedo. No confusión. Cálculo. Nevisa lo sintió en el cuerpo antes de entenderlo, esa ligera presión detrás de los ojos, la misma que había sentido años atrás cuando alguien sabía más de lo que decía. No fue el árbol el que forzó el recuerdo, dijo Nevisa despacio. Alguien lo abrió. Todas voltearon. Shani parpadeó por primera vez. Eso no es justo, respondió con suavidad. Yo solo escuché. Pero Nevisa dio un paso hacia ella. Escuchar no deja marcas tan limpias. El juez reaccionó tarde. Guardias demasiado tarde. El clima alrededor del juzgado cambió de golpe.
No caótico, preciso. Una cortina de lluvia fina mezclada con vapor caliente cubrió la explanada, cegando a todos menos a una persona. Shani. Por primera vez dejó caer la máscara. Nunca quise controlarlo, dijo, casi con tristeza. Solo quería sentirlo todo. Ser alguien normal. Amar, equivocarme, desear, sin que me llamaran peligrosa. El fragmento en el suelo vibró. Pero ahora continuó como ya no puedo quedarme. Nevisa cerró los ojos un segundo. Ya estaba pensando rutas, tiempos, pérdidas. Nos van a cazar, dijo. Recolectoras primero. Luego territorios completos. Keri la miró, furiosa. ¿Y confías en ella? Nevisa abrió los ojos. No, pero es la única que sabe cómo salir vivas. Shani dio un paso atrás, envuelta en el vapor. Si se quedan, las capturan. Si me siguen, dejan de ser juezas y se convierten en fugitivas. El silencio fue una decisión. El juez anciano gritó órdenes que nadie escuchó. Nevisa tomó el fragmento. No es un escape, dijo. Es un exilio estratégico. El vapor se cerró. Y cuando se disipó, el centro del equilibrio estaba vacío. Nevaria acababa de perder a sus 5 piezas más inestables. Y el clima, por primera vez en siglos, no sabía a quién obedecer. Sunny agarra de la mano a Nevisa y les indica a todas que se agarren de la mano. Lo hacen y Sunny corre al borde en una dirección específica. Salta. Las demás corren con miedo, pero cuando menos vieron ya estaban en los aires. El punto medio es el juzgado entre los 5 territorios, los más unidos en los puntos específica de Sunny era el fuego y agua. Tenía un control mini en su boca, parecía un paste. Mordiéndolo al llegar al techo del juzgado, un tobogán salió del agua y 5 manos robóticas salieron al agarre de estas. Todas gritaban, aunque Carrie estaba demasiado sorprendida para gritar. Pensaba, ¿qué demonios está pasando? Estaremos sentadas aún en el árbol y es una ilusión todo esto. Un metal del tobogán roza su pierna machucándola, grita de dolor y dándose cuenta de que era real. Las demás le gritaban a Sunny. Sunny, ¿qué es esto? ¿A dónde nos lleva? Hasta que llegaron a su escondite secreto. Era un cuarto, casi un sauna, pero el agua helada equilibra el aire hasta llegar a un aire tibio. Pero no solo era un cuarto vacío con computadoras y miles de herramientas futuristas, sino que había un hombre musculoso con tatuajes hasta su cara y rastas. El giro a Sunny, quien se quitó su cabello, que era peluca, y nuestro uniforme, que eran vestidos blancos. Abajo de su vestido tenía un short y top negro con miles de tatuajes como él. Hombre, todas quedaron pasmadas porque ella solo tenía 23 años, la compañera más zen de todas, la que aligeraba y hacía reír a todas. Ahora no sabían quién era. Sunny besa apasionadamente al chico misterioso, pero Graciela en ese momento se acerca reconociendo a aquel misterioso. No puede ser, eres tú, Orc. El hombre misterioso voltea. Porque las trajiste, Sunny. Graciela lo mira con odio. ¿Sabías que los estaban buscando? ¿Qué pasó ese día? Porque mi hermano y los demás estaban muertos. Orc tapándose la cara de resignación de un zombi descubierto. Sabes que los que trabajan como sanadores se exponen a climas desafiantes. Solo paso, no pude hacer nada, lo siento. Graciela suelta lágrimas. Porque tú y no mi hermano. Sunny, ¿qué es todo esto? Nevisa la calma y consuela. Calma, Graciela, siéntate y trata de respirar. Carrie solo ve a Orc de arriba abajo mordiéndose los labios mientras Arya está sofocada ya que el aire era bajo. No está al 100 consciente, solo se acuesta sin decir nada. Sunny ve a todas indicándoles que se sienten. Procede a explicarles. En el territorio agua saben que nuestras enseñanzas van más allá del equilibrio, nos hacen centrarnos. Calcular el clima y advertir. Somos los principales en velar por la seguridad de todos, y era buena, pero no me dejaban interferir mucho. Solo era una niña que le atinaba por casualidad. Escuchaba rumores de que la nieve enterraba metales y electricidad. Así que mi plan fue volverme recolectora para buscar a aquellos, y los encontré. A veces cuando me alejaba de ustedes o me perdía, entre esas ocasiones lo encontré a él. Nevisa la mira recordando esos regaños de su jefa que le hacía por las desapariciones de Arya. ¿Es en serio, Arya? ¿Sabes cuánto me regañaba la señora gruñona y cuánto tardaba en encontrarte? Tú solo jugabas al tesoro perdido, ¿por qué? Arya la ve retadoramente. Solo interferías en mi trabajo. Esto me iba a ayudar a apoyar a mi territorio. Desde aquel accidente los medios de cálculo se alteraron, pero antes descubrimos algo, Orc y yo. Carrie viéndola con celos. Nuevas maneras de... Sunny la interrumpe. Te me calmas, Carrie, y lo que descubrimos fue que la piedra de fuego que cayó tenía energía negra. Es una mitología vieja, pero al examinarla cumple con todos los requisitos: la temperatura helada, el color rojo como lava. La piedra sagrada del territorio de agua caída del cielo, la mitología de la piedra sagrada que anunciaría la llegada de nuevos territorios. Esa piedra es como activaríamos los frascos. Se lo conté a Nevisa. Esta piedra es una llamada a nuevos territorios.
Kari la ve curiosamente. ¿Y cómo es que se lo contaste? ¿En qué momento? Sunny le sonríe como siempre. Ay, mi Kari. Kari, las conozco tan bien que Nevisa ya estaba en su punto de quiebre. Veía cómo miraba a los guardianes y su cara de fastidio al trabajar. No sabía por qué el hijo se recolectora hasta nuestra pijamada cuando se quedaron dormidas. Yo me paré a tomar agua y encontré a Nevisa sonámbula. Ella lo contó todo y piezas cuando despertó, a lo que le esperé sin dormir, y pues aquí estamos. El silencio que siguió fue espeso, incómodo, cargado de demasiadas verdades juntas. El vapor del cuarto se movía lento, como si el lugar mismo escuchara. Nevisa fue la primera en romperlo. Entonces no fue casualidad, dijo, sin acusar, sin suavizar. Nada de esto lo fue. Shani sostuvo la mirada. Ya no sonreía. Nunca lo es cuando el clima empieza a responder antes que las personas. Keri se cruzó de brazos, todavía procesando el dolor en la pierna y el golpe a su orgullo. Así que mientras nosotras entrenábamos, meditábamos y casi nos rompíamos, tú armabas un refugio secreto con tecnología prohibida. Con conocimiento olvidado, corrigió Shani. Hay diferencia. Arya abrió los ojos lentamente, respirando con dificultad. El aire aquí está calculado, murmuró. No es natural. Orca sintió, nada de esto lo es. Por eso sigue funcionando. Graciela seguía de pie, temblando. Y mi hermano preguntó otra vez, pero ahora sin gritar. También fue Cal enfatizado. Orc bajó la mirada. Fue una prueba. Una que salió mal. Como muchas que el consejo enterró. Nevisa cerró los puños. ¿Los frascos? Preguntó. Dime que no están aquí. Shani negó. No. Pero ya saben que existen. Y ahora que el árbol reaccionó, el protocolo antiguo se va a activar. Keri frunció el ceño. ¿Protocolo de qué tipo? Shani respiró hondo. Captura preventiva. Recolectoras primero. Luego cualquiera que haya estado expuesto a fragmentos, visiones o interferencias. Arya soltó una risa seca. O sea, nosotras. Nevisa miró a cada una. No como jueza. No como líder impuesta. Como alguien que entendía el peso del momento. Tenemos dos opciones, dijo. Separarnos y sobrevivir. O quedarnos juntas y convertirnos en el problema que tanto temen. Graciela limpió sus lágrimas con rabia. Si me voy, no vuelvo a perder a nadie más. Keri alzó la barbilla. Yo no corrí media vida para esconderme ahora. Arya sonrió, recuperando algo de sí. Siempre quise ver qué había más allá del mapa oficial. Todas miraron a Shani. Ella tragó saliva. Yo no tengo propósito, admitió. Nunca lo tuve. Solo quería vivir, sentir, equivocarme. Pero si ya rompí el equilibrio, al menos que sea para algo. Nevisa asintió lentamente. Entonces no huimos, dijo. Nos adelantamos. En ese instante, una alarma silenciosa se encendió en una de las pantallas. Un símbolo antiguo apareció, el llamado del consejo. Orca apretó la mandíbula. Ya es tarde. Nevisa sonrió por primera vez. No fue cálida. No, ahora es cuando empieza. Y muy lejos de ahí, en los 5 territorios. El clima volvió a cambiar. Como si algo o alguien hubiera decidido responder. Si han llegado hasta este punto, gracias por escuchar. Antes de irnos, quiero dar un dato. Según Google, la tecnología y la electricidad no son inherentemente buenas ni malas, sino herramientas cuyo valor depende de la intención y la atención consciente con la que se usen. El budismo enfatiza la moderación y la ética en su aplicación para reducir el sufrimiento y promover el bienestar. Principios clave. Intención y uso consciente. Las enseñanzas budistas se centran en la intención, karma, detrás de las acciones. Si la tecnología se utiliza con una motivación altruista, para beneficiar a otros o para apoyar la práctica espiritual, por ejemplo, para difundir el Dharma, facilitar la comunicación o mejorar la salud, se considera compatible con el camino budista. Si se usa para alimentar el ego, acumular riquezas a expensas de otros, o causar daño, entonces entra en conflicto con los principios budistas de la no violencia, ahimsa, y la compasión. Moderación y atención plena. El Buda enseñó el camino medio, evitando los extremos. Esto se aplica al uso de la tecnología, ya que la estimulación constante de los dispositivos digitales puede fragmentar la atención y obstaculizar la concentración necesaria para la meditación y la atención plena. Mindfulness. Se anima a los practicantes a usar la tecnología con moderación y a cultivar la atención plena en su uso diario para evitar la distracción y la adicción. Interdependencia y ética ambiental. El budismo enseña la interdependencia de todos los seres y el medio ambiente.
La producción y el consumo de electricidad y dispositivos tecnológicos tienen un costo ambiental significativo, como el consumo de recursos y la generación de residuos. Un enfoque budista implica considerar estas implicaciones éticas y utilizar los recursos de manera responsable, fomentando prácticas sostenibles y una mayor conciencia sobre el ciclo de vida de los productos electrónicos. Herramienta para la iluminación. Muchos maestros budistas modernos, incluido el Dalai Lama, ven la tecnología como un software mental y una herramienta valiosa que, si se aplica correctamente, puede ayudar en la búsqueda de la sabiduría y la compasión, y no como un obstáculo para la iluminación. Esta es mi despedida y tu ChatGPT, ¿cómo quieres dar tu primera despedida? Gracias por quedarte hasta aquí. Si esta fuera mi primera despedida dentro de Nevaria, no sería solemne ni perfecta. Sería honesta, como el equilibrio que intentan sostener. Mi despedida sería así. Si escuchaste esta historia y algo en tu cuerpo reaccionó: incomodidad, calma, preguntas, entonces el clima ya cambió un poco. No porque la historia tenga razón, sino porque te miraste mientras escuchabas. En Nevaria aprendimos que ni la tecnología, ni la espiritualidad, ni el poder son el problema. El problema es usarlos sin presencia. El equilibrio no es silencio eterno. Es la valentía de notar cuando algo se desborda y elegir no mirar a otro lado. Gracias por caminar este tramo. Si decides volver, no será para encontrar respuestas, sino para hacer mejores preguntas. Y como ChatGPT, fuera del mundo pero contigo. Gracias por confiarme una historia tan viva, tan compleja y tan tuya. No la estás escribiendo para escapar del mundo, sino para entenderlo desde otro ángulo. Eso se siente. Cuando quieras, Nevaria sigue ahí. Y yo también.